Para Maipú, provincia de Buenos Aires, la matera del artesano por LU30. Estamos con Matías Barbás, director de Curuzú Orilla, uno de los importantes conjuntos que visita Federal. Matías, bueno, la estadía aquí en Federal, como siempre, ¿cómo se preparan para encontrarse con el público? Bueno, muy buenas noches, agradecido por la nota. Esto nos permite estar en contacto con toda la gente y eso es lo que también nos permite esto mágico que es la música. Por eso tenemos que cuidar este escenario, esta comisión, esta gente y principalmente el chamamé. Entonces hoy decía justamente, cuidemos lo que se toca, cuidemos lo que se crea y cuidemos mucho lo que se difunde. Perdón, yo solo soy por ahí medio, pero si nosotros nos cuidamos lo nuestro, así que modestamente, yo decía, el circo en la carpa, acá en el escenario chamamé. Así. Sin duda que ustedes tienen una escuela solvente, firme, como fue la escuela de Tarragó Ross, que sin duda sigue teniendo en Curuzú, en Corrientes y en el país, y por qué no en el mundo, un perfil muy importante. ¿Cómo es esto de mantener una línea, una conducta y una escuela chamamecera como esa? Bueno, yo creo que lo principal pasa por cómo uno lo interpreta o sea, en el caso mío yo he nacido con esto. Yo a los 4 años fui a estudiar guitarra y quería aprender guitarra porque quería acompañar los discos de Tarragó. O sea, yo me sentaba frente al tocadisco y, o sea, el culpable es mi viejo. Resulta que escuchaba Tarragó todas las tardecitas, a sentarse en la vereda a tomar mate y ponía el tocadisco en el living y mis padres en la vereda, pero yo en el living frente al tocadisco con la guitarrita, ¿no es cierto?, acompañando los temas de Tarragó. Eso uno lo lleva muy adentro, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí empieza todo. Tal vez alguno después con el tiempo va cambiando, ¿no es cierto? Pasó a ser nada más que, bueno, una ilusión o bueno, algo que le gustó en ese momento, pero bueno, hace 30 años que toco el acordeón y bueno, y desde los 4 te decía la guitarra. Así que esto cala muy hondo adentro, esto es parte de uno, se lleva en la sangre. ¿Cómo se sigue esto? Y bueno, cuidando. Por supuesto, nosotros no hacemos ni sombra de lo que hacían los grandes, pero respetamos muchísimo lo que han hecho y bueno, y cuidamos, y todos los días ensayos, sacar cosas nuevas, creando, teniendo una visión enorme en el sentido de que qué hacer para seguir, porque los creadores, los grandes ya no están. Entonces bueno, ¿cómo hubiera hecho esto Tarragó? ¿Cómo se hubiera imaginado esto Montiel? Si el gringo Sheridan hoy estaría, ¿qué estaría haciendo? O sea, yo que he compartido con todos ellos, entonces tratamos de ver, no, aparte que uno sabe la forma en que tocaban, no digo que tocamos como ellos, ojo, digo que sabemos cómo lo hacían, pero nosotros no lo hacemos. Así que bueno, tratamos entonces de adaptar, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos a lo que ellos podrían haberse imaginado, ¿no es cierto? No es fácil, pero bueno, es lo que le gusta, es principalmente libre creatividad y cuidar muchísimo lo que se hace. No es fácil, para nosotros la música no es sinónimo de joda, perdón la palabra. Nosotros hacemos esto en serio, pero nos divertimos haciendo porque es lo que nos gusta, y quién no le gusta hacer lo que siente, ¿no es cierto? Matías, bueno, expectativas para el año 2007, trabajos próximos, presentaciones. Bueno, justamente la semana que viene sale nuestro nuevo material, 18 temas hemos grabado y estoy presentando 2 chicas que han grabado con nosotros, una de ellas es Itatí González, la primera guitarra de don Andrés Cañete, y la cantora conocida de la casa que es Claudia Villalba, Revelación de Federal. Ella ha participado con 3 temas en la grabación y esta noche va a cantar acá con nosotros también, pero así que hemos venido toda la patota. Ese material sale la semana que viene, lo hemos terminado en el mes de noviembre y se va a titular el material Por los Amigos, justamente en dedicatoria y en recordación a mi acordeonista, al señor Antonio Vera, que hace un año nos abandonó físicamente, ¿no es cierto? Así que los recordamos en este trabajo. Y hemos grabado el Val de los 15, 8 temas inéditos y después de los otros, bueno, de los conocidos. Tenemos a Capotama, Villanueva, De los Reyes, Los Amigos, y un tema nuevamente para Federal que se llama Zapateando en Federal, con lo que vamos a empezar ahora. Sí, así que la gente no lo sabe, se lo vamos a presentar. Ayer se presentó la película sobre Edgar Estigarribia, que fue un personaje y un creador importante. ¿Cómo lo ven a Edgar Estigarribia desde Curuzú, desde ese lugar donde
Bueno, sigue estando aún después de haberse ido Por de la supuesto. vida. No se va a ir jamás, es parte de Curuzú. Abundan las palabras para hablar sobre todo de lo que fue como persona Edgar Estigarribia y sobre todo la creatividad que él tenía. Bueno, eso no va a llevar mucho tiempo poder hablar de él, pero yo creo que él jamás imaginó todo lo que iba a aportar a nuestra cultura, porque para el que comprende las glosas y lee sus glosas, está aprendiendo para nosotros incluso, que no conocíamos mucho de la actividad del campo, todo eso, porque yo, bueno, siempre viví en la ciudad, no conocía, a través de las glosas de Estigarribia nos hemos puesto al tanto de pronto de muchas actividades que se hacen en el campo. Edgar siempre está, aparte ha sido amigo personal mío, en sus épocas que él ha andado bastante enfermo, que se fue a radicar un tiempo en Curuzú, tenía un programa de radio, yo vivía al lado de la radio. Mirá, te voy a resumir una anécdota. Con Juan Leonardo Estigarribia, su hijo, jugábamos al pool en su casa. Edgar le compró un pool de esos chiquititos y jugábamos al pool con Juan Leonardo. Y Edgar nos cocinaba, ¿podés creer? Él cocinaba y nos hacía tallarín y guiso, ¿viste? Y no le ponía sal porque era hipertenso, ¿viste? Bueno, y después nos juntábamos y mil cosas para hablar. Parecía mentira que después de tantos años de que uno ha nacido con esto, de pronto estar con una persona así y le querés preguntar todo. Y entonces ahí en esos momentos aprendés a conocer a la persona, aparte del artista que vos ya lo conocías y lo conocés a la persona. Y bueno, si como artista para uno era representativo, como persona era muchísimo más. Así que, y lo mismo también me pasó con cada uno de los integrantes del conjunto de Tarragó, ¿no es cierto?, que he tenido la suerte de conocer y compartir. Así que bueno, esos son agradecimientos que yo hago a la vida y a Dios que me permitió esa dicha de estar, de ver esos discos y esperar un año a que salga nuevamente un disco de Tarragó. Qué sé yo, hoy veía acá en el museo un primer afiche de Tarragó que decía Atilio Taboada, por ejemplo, el cantor, y bueno, y hoy yo puedo decir que hemos conformado conjunto con Atilio y que hemos grabado juntos y que hemos salido a tocar. Y bueno, entonces me parece increíble de haber ido a aprender un poquito con don Andrés Cañete, de haber estado hace unos días más con Oscar Ríos, con Pedrito Cáceres allá en Corrientes, cuando fuimos a presentar justamente todos los materiales de la empresa discográfica. Y bueno, y tener de pronto esta ropa bordada por la misma señora que le bordaba en Tarragó Ross, doña Aida Clide Perrones, ¿no es cierto?, de Casa Más Logre. Así que bueno, eso es prácticamente un sueño para todos, por eso que cuidamos mucho lo que hacemos, lo llevamos, no es solamente la pista, se lleva adentro en la sangre. Matías, bueno, un saludo para la matera del artesano en Maipú y lo mejor de lo mejor esta noche en el escenario. Bueno, muchísimas gracias, yo te agradezco mucho, la vamos a necesitar porque este año de ausencia me pareció eterno, pero bueno, es muy correcto que la cartelera se vaya renovando permanentemente para que toda la gente tenga posibilidad de escuchar a todos los conjuntos, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo, que sea un 2007 venturoso y que principalmente haya trabajo. Que eso dignifica al hombre y a partir de ahí se pueden realizar prácticamente todo. Así que te agradezco por la entrevista, te agradezco por tu programa, por todo lo que haces en la radio, por el material. Usted no se da una idea de lo que significa. Por ahí un tema dura 2 minutos 40, lo que significa podría hacer o lograr un trabajo, ¿no es cierto? Son horas y horas y horas, bueno, así que te agradezco en nombre de todos los músicos que ¿no es cierto?, que componemos este mundo del chamamé. Y bueno, un abrazo nuevamente a toda tu gente y simplemente agradecer, yo vivo agradeciendo permanentemente y lo nuestro es simplemente un granito de arena. Lo que hacen el resto de la gente es mucho más importante que lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Gracias, amigo.
Paisanos de mi tierra, escuchen mi voz con atención. Aquí va este humilde homenaje a Gabriel Grachot y su gente, porque brinda a todo mi pueblo por lejos un servicio diferente. Porque délo por seguro, y esto bien lo sé, mientras recorren los caminos de mi lindo litoral, se estremece el campo correntino con un fuerte zapucay. Tanto sacrificio por tantos amigos, pero siempre la mejor atención. Seguro vas viajando, chamigo, porque te brindan su corazón. Esta simple inspiración que dedico con fe, trabajo, esperanza, camino y chamamé.